Las copas de cristal bohemia brillaban bajo la luz de la araña del comedor. El aroma del jamón ibérico de bellota se mezclaba con el perfume caro que llevaba mi suegra, Teresa. Todo en aquella casa de La Moraleja gritaba opulencia, desde el suelo de mármol italiano hasta los cuadros originales que decoraban las paredes. Yo estaba sentada al final de la mesa, como siempre. Mi marido, Álvaro, presidía la cabecera junto a su madre. A mi lado, el asiento vacío que nadie quería ocupar. Era la cena mensual de la familia Mendoza, una tradición que había aprendido a soportar en silencio durante los últimos 3 años de matrimonio. ¿No vas a probar el vino, Lucía?, preguntó Teresa con esa sonrisa condescendiente que también dominaba. Ah, claro, supongo que no estás acostumbrada a caldos de esta calidad. Es un Vega Sicilia único, por si tienes curiosidad. Asentí levemente y tomé un sorbo. El vino era excepcional, pero no dije nada. Hacía meses que había dejado de participar en las conversaciones durante estas cenas. ¿Para qué? Todo lo que decía era analizado, criticado o simplemente ignorado. Mamá tiene razón, intervino Álvaro, sin siquiera mirarme. Deberías agradecer que te hayamos incluido en esta familia. No cualquiera tiene acceso a este estilo de vida. Mi cuñada, Beatriz, soltó una risita mientras cortaba su chuletón de Ávila. Su marido, Roberto, me observaba con una mezcla de lástima y desprecio. Todos sabían mi historia, o al menos la versión que Álvaro había contado, que me había conocido trabajando como administrativa en una gestoría pequeña, que no tenía familia, que él me había rescatado de una vida mediocre. He estado pensando, continuó Teresa, limpiándose delicadamente los labios con la servilleta, que quizás Lucía podría ayudar a Remedios con la limpieza. Total, no trabaja, no aporta nada a la economía familiar. Al menos podría hacerse útil de alguna manera. El silencio que siguió fue ensordecedor. Todos me miraban, esperando mi reacción. Pero yo solo bajé la vista a mi plato, donde el solomillo se enfriaba intacto. Había aprendido que cualquier defensa por mi parte solo generaba más humillación. Es una excelente idea, mamá, aprobó Álvaro. Mañana mismo puede empezar. Así aprenderá el valor del trabajo. En ese momento, el móvil de Álvaro comenzó a vibrar sobre la mesa. 1, 2, 3 mensajes consecutivos. El sonido rompió la tensión momentánea. Álvaro frunció el ceño al ver la pantalla. ¿Quién es a estas horas?, preguntó Teresa. El banco, respondió él, con una expresión extraña. Déjame ver. Su rostro palideció mientras leía. Otro mensaje llegó, luego otro. El teléfono no dejaba de sonar. Vi cómo sus manos empezaban a temblar ligeramente. Roberto se inclinó para leer por encima de su hombro. Joder, susurró Roberto. ¿Qué pasa? Teresa dejó los cubiertos. Álvaro, me estás preocupando. Mi marido se puso de pie bruscamente, casi tirando su copa. Tengo que hacer una llamada, murmuró, saliendo del comedor con pasos apresurados. Lo escuchamos desde el pasillo, su voz cada vez más alterada. Teresa y Beatriz intercambiaron miradas nerviosas. Yo permanecí inmóvil, sabiendo exactamente qué estaba ocurriendo. Había esperado este momento durante mucho tiempo. Álvaro regresó 5 minutos después. Su cara había pasado del pálido al rojo intenso. Se agarraba el móvil con tanta fuerza que los nudillos se le habían puesto blancos. Las cuentas, dijo con voz entrecortada. Todas las cuentas están bloqueadas. ¿Qué? Teresa se levantó de golpe. ¿De qué estás hablando? Del banco, mamá. Del Santander, del BBVA, de todas. Dice que hay una orden judicial, que todos los activos vinculados a... Se detuvo, mirándome por primera vez en toda la noche con verdadera atención. A Lucía Romero están congelados. El silencio ahora era absoluto. 6 pares de ojos se clavaron en mí. Dejé la servilleta sobre la mesa con suavidad y me puse de pie. ¿Lucía Romero?, repitió Teresa. ¿Qué tiene que ver ella con las cuentas? Álvaro se acercó a mí con expresión desesperada. ¿Qué has hecho? Me agarró del brazo. ¿Qué demonios has hecho? Me solté con calma. Yo no he hecho nada, Álvaro. Simplemente he recuperado lo que es mío. ¿Tuyo? Estalló. Tú no tienes nada. Eres una mantenida. Todo lo que tienes te lo he dado yo. Sonreí por primera vez en meses. Una sonrisa genuina, liberadora. ¿De verdad te lo crees, Álvaro? Después de 3 años, ¿de verdad nunca te preguntaste de dónde salía el dinero? El teléfono de Teresa empezó a sonar. Luego el de Roberto. El de Beatriz. Era como una sinfonía de notificaciones que invadía el comedor. Dios mío, susurró Beatriz mirando su pantalla. El piso de Chamartín. Dice que hay un embargo. ¿Qué? Roberto le arrebató el móvil. Eso es imposible. Ese piso está a mi nombre. ¿A tu nombre?
dije tranquilamente, pero con una hipoteca que yo avalé, una hipoteca que dejé de pagar hace exactamente 30 días. Teresa se dejó caer en su silla, marcando frenéticamente un número. Jorge, soy Teresa Mendoza. Necesito hablar contigo ahora mismo. ¿Qué está pasando con la Casa de la Moraleja? ¿Cómo que está embargada? Eso es imposible. La observé gesticular desesperadamente mientras hablaba con su abogado. Álvaro seguía mirando su teléfono, leyendo mensaje tras mensaje. Su mundo se estaba derrumbando en tiempo real. El Range Rover, murmuró. El chalet de Marbella. Todo está a tu nombre. Siempre estuvo a tu nombre. Así es. Confirmé. Aunque tú te empeñabas en decirle a todo el mundo que eran tuyos. Nunca te molesté en corregirte. Fue instructivo. Ver hasta dónde llegaba tu fantasía. Mentirosa. Teresa se abalanzó hacia mí, pero Roberto la detuvo. Tú eras una don nadie, una oficinista de medio pelo. Asentí. Antes de heredar la empresa de mi padre hace 4 años. Somos una de las consultoras inmobiliarias más grandes de Madrid. El nombre cayó como una bomba. Vi el reconocimiento en sus ojos. Todos en el sector inmobiliario conocían Romero, Asociados. Eso es. Álvaro negó con la cabeza. No, no puede ser. Tú trabajabas en una gestoría. En mi gestoría, le corregí. Una de las 5 que tengo repartidas por la Comunidad de Madrid. Aquella donde nos conocimos era la más pequeña. Me gustaba ir allí de vez en cuando, supervisar personalmente. El día que entraste buscando asesoramiento fiscal para tu startup, pensé que eras diferente. Me acerqué a la mesa y tomé mi copa de vino. Qué ingenua fui. Creí que si te conocía sin que supieras quién era realmente, sin el peso de la fortuna familiar, encontraría a alguien que me quisiera por mí misma. Alguien honesto. Alguien real. Lucía. Álvaro intentó acercarse, pero lo detuve con una mirada. Los primeros meses fueron hermosos, continué. O eso creí, hasta que tu startup fracasó, hasta que las deudas empezaron a acumularse. Entonces te propuse matrimonio, ¿recuerdas? Tú dijiste que sí tan rápido. Pensé que era por amor. Teresa sollozó dramáticamente. Todo esto es un malentendido. Nosotros te acogimos en nuestra familia. ¿Acogerme? La interrumpí. Teresa, la casa donde estamos ahora mismo, esta preciosa mansión en La Moraleja, está a mi nombre. La compré hace 2 años cuando la tuya iba a ser embargada por deudas de tu difunto marido. ¿No lo recuerdas? Álvaro me dijo que era para invertir juntos. Tú firmaste un contrato de alquiler, aunque nunca has pagado ni un euro. Eso no es cierto, balbuceó ella. Puedo mostrarte el contrato si quieres. Está en mi despacho, junto con todos los documentos que demuestran que durante estos 3 años, yo he financiado el estilo de vida de toda esta familia. Saqué mi propio móvil y abrí una carpeta. Álvaro, tus tarjetas de crédito. Todas vinculadas a cuentas que yo abría a tu nombre, donde yo ingresaba el dinero cada mes. ¿Pensabas que era tu sueldo de la consultoría donde supuestamente trabajabas? En realidad, no has trabajado un solo día desde que nos casamos. Yo tenía reuniones, contactos. Tenías almuerzos de 3 horas en restaurantes caros. Le corté. Pagados con mi dinero. Beatriz, tu Mercedes. El piso de tu hijo en Salamanca para la universidad. Roberto, tus trajes de Armani. Todo, absolutamente todo, salía de mi bolsillo. Roberto se aflojó la corbata, sudando. Teníamos un acuerdo comercial. Teníais un cuento de hadas, dije firmemente. Uno que yo mantuve funcionando porque quería creer que bajo toda esta superficialidad había amor. Pero hoy, durante esta cena, mientras Teresa sugería que me convirtiera en su criada, mientras Álvaro aprobaba sin siquiera mirarme, finalmente comprendí. Bebí el último sorbo de vino. No hay amor aquí. Nunca lo hubo. Solo codicia, vanidad y un desprecio tan profundo que os permitía tratarme como a una sirvienta en mi propia casa. El móvil de Álvaro sonó de nuevo. Esta vez era una llamada. Respondió con manos temblorosas. ¿Sí? Sí, soy Álvaro Mendoza. ¿El abogado de quién? No, espere. Su cara se descompuso completamente. Lucía ha solicitado el divorcio y la separación de bienes. Como nunca hubo capitulaciones matrimoniales, todo vuelve a su dueña original. Y como todas las propiedades, vehículos y cuentas estaban a su nombre. Hizo una pausa. Entiendo. Sí, mañana iré a recoger mis cosas. Colgó despacio. Me miró como si me viera por primera vez. ¿Mañana? Preguntó con un hilo de voz. Esta noche, le corregí. Os doy a todos 2 horas para recoger vuestras pertenencias personales. Los trajes caros, las joyas, los relojes de lujo. Todo eso se queda. Lo compré yo. Es mío. Solo podéis llevaros lo que trajisteis antes de conocerme. No puedes hacernos esto. Teresa se arrodilló teatralmente.
¿Dónde vamos a ir? No es mi problema, Teresa. Durante 3 años te comportaste como una reina en mi casa. Tuviste 3 años para tratarme con un mínimo de respeto. Elegiste la humillación constante. Lucía. Por favor. Álvaro se acercó. Podemos arreglarlo. Yo te quiero. Solo estaba estresado. Los negocios. La presión. ¿Qué negocios, Álvaro? Lo miré fijamente. No has trabajado desde hace 3 años. Tu única ocupación era inventar historias sobre tus éxitos empresariales mientras vivías de mi dinero, y me tratabas como si fuera una carga. Fue ella, señaló a su madre. Ella me metió ideas en la cabeza. Siempre fue ella. Teresa chilló indignada, pero yo ya estaba caminando hacia la puerta. Mis abogados os contactarán mañana con los detalles finales. Tenéis hasta las 10 de la noche para abandonar la propiedad. La empresa de seguridad cambiará las cerraduras a las 10:01. Esto es ilegal, gritó Roberto. No puedes echarnos así. Puedo y lo haré. Esta casa es de mi propiedad. Vosotros sois inquilinos morosos. Tengo todos los documentos en orden. Mi equipo legal ha revisado cada detalle durante meses. No hay nada ilegal aquí, Roberto. Solo consecuencias. Salí del comedor y subí las escaleras hacia el dormitorio principal. Necesitaba recoger algunas cosas. Las pocas pertenencias que realmente me importaban. Las fotos de mis padres, algunos libros, mi ordenador personal. Escuchaba los gritos desde abajo. Las acusaciones cruzadas, los lloros de Teresa, los golpes de Álvaro contra la pared. 3 años de fachada perfecta desmoronándose en cuestión de minutos. Cuando bajé con mi maleta, encontré a Álvaro sentado en el último escalón, con la cabeza entre las manos. ¿Por qué?, preguntó sin mirarme. Si tenías tanto dinero, si eras tan poderosa, ¿por qué aguantaste todo esto? ¿Por qué no dijiste nada? Me detuve frente a él, porque quería creer en ti. Porque cuando me miraste aquel día en la gestoría, pensé que veía amor genuino. Porque cuando me dijiste que el dinero no importaba, que lo único que querías era construir una vida juntos, te creí. Y lo decía en serio. ¿De verdad?, lo interrumpí. Porque en el momento en que pensaste que tenías dinero propio, en el momento en que te sentiste poderoso con tu Range Rover y tu casa en Marbella, me convertí en invisible. Ya no era tu esposa, era tu sirvienta. Un accesorio incómodo que tenías que soportar. Se levantó buscando mis ojos. Puedo cambiar, dame una oportunidad. Tuviste 1000 oportunidades, Álvaro. Cada vez que me ignoraste en una cena, cada vez que dejaste que tu madre me humillara, cada vez que le contabas a tus amigos que tú pagabas todo mientras yo no aportaba nada, cada una de esas veces fue una oportunidad para ser honesto, para ser decente, para ser el hombre del que me enamoré. Pasé a su lado y abrí la puerta principal. Elegiste ser otra persona, y ahora tienes que vivir con las consecuencias. Esa noche me alojé en el Hotel Wellington. Desde mi habitación, podía ver las luces de Madrid brillando en la oscuridad. Mi Madrid, la ciudad donde había crecido, donde había construido mi imperio, donde finalmente había recuperado mi dignidad. A la mañana siguiente, mi asistente me informó que la casa había sido desalojada a tiempo. Álvaro, Teresa, Beatriz y Roberto se habían marchado a las 9:30 de la noche, llevándose solo lo esencial. Teresa tuvo que llamar a una prima lejana en Vallecas para que los acogiera temporalmente. La ironía era deliciosa. Ella, que tanto presumía de sus contactos en la alta sociedad, no tenía un solo amigo real dispuesto a ayudarla. Las semanas siguientes fueron un torbellino de procedimientos legales. El divorcio se aceleró gracias al adulterio evidente de Álvaro, que mi detective privado había documentado meticulosamente durante meses. Resultó que sus reuniones de negocios frecuentes incluían encuentros con una modelo venezolana que también creía que él era rico. Teresa tuvo que vender las pocas joyas auténticas que le quedaban para pagar el alquiler de un piso en Tetuán. Beatriz y Roberto se separaron cuando él la culpó de haberlo arrastrado al desastre de los Mendoza. Su piso de Chamartín fue rematado en subasta por una fracción de su valor. Álvaro intentó encontrar trabajo, pero su currículum de 3 años en blanco y su reputación arruinada no le ayudaron. La última vez que supe de él, estaba viviendo en casa de un amigo en Alcorcón, trabajando como comercial de seguros. Yo seguí adelante. Romero Asociados continuó creciendo. Abrimos oficinas en Barcelona y Valencia. Mi rostro apareció en Forbes España como una de las empresarias más exitosas menores de 40 años. 6 meses después del divorcio, me encontré con Teresa por casualidad en el Corte Inglés de Castellana. Ella empujaba un carrito con productos de marca blanca, vestida con ropa que claramente había visto mejores días. Cuando me vio palideció. Lucía, susurró. Teresa, respondí cortésmente. Yo, tragó saliva. Quería disculparme.
Por todo. No sabía, si hubiera sabido quién eras. ¿Habría sido amable? Terminé por ella. Habría sido falsa, Teresa. Habría simulado respeto por mi dinero, no por mi persona. Esa es exactamente la diferencia. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Lo he perdido todo. No todo. La corregí. Perdiste las cosas materiales, pero conservas algo mucho más valioso. La oportunidad de aprender, de ser mejor persona, de entender que el respeto no se compra ni se vende, se gana. Y se gana tratando a los demás con dignidad, independientemente de su cuenta bancaria. No esperé su respuesta. Continué mi camino entre los estantes, con la cabeza bien alta, porque finalmente había comprendido la lección más importante. El verdadero poder no está en el dinero que tienes, sino en la fuerza para alejarte de quienes no te valoran. En la dignidad de saber cuándo decir basta, en el coraje de elegirte a ti misma, aunque duela. Y esa noche, mientras cenaba sola en mi apartamento del barrio de Salamanca, un lugar modesto comparado con la mansión de La Moraleja, pero infinitamente más hogar, brindé por la mujer que había sido y por la mujer en la que me había convertido. Brindé por los 3 años de silencio que me enseñaron el valor de mi voz. Brindé por las humillaciones que me mostraron mi verdadera fuerza. Y brindé por el día en que finalmente dejé de esperar que otros me dieran el respeto que yo misma podía reclamar. Porque al final, la mejor venganza no fue dejarlo sin dinero, fue recuperarme a mí misma.